Seguimos poniendo la mañana en camino y tal cual lo habíamos anunciado, nos acompaña, ocasionando la alegría que siempre genera Sebastián García Parra en su habitual columna Inteligencia Artificial, el abogado, investigador y docente, nos ayuda a poner la mañana en camino. Buen día, bienvenido, Sebastián. Buen día, Ale. No llegué a ser abogado todavía, pero puedo llegar a intentarlo. ¿Dije abogado? Sí, abogado, pero sabes que mirá qué interesante, porque lo que vamos a hablar hoy tiene que ver con eso. ¿Pero dije que además sos ingeniero o no? No, sería las dos cosas, sería fantástico. O sea que dije abogado en lugar de ingeniero. Pero bueno, vamos a tratar de vestirnos de abogados hoy. Mirá qué tiene que ver. Bueno, está con nosotros Sebastián García Parra, el abogado conocido por todos ustedes. Y hoy nos propones, ¿qué es esto? A ver, el derecho al olvido. El derecho al olvido. Partamos de esta base. Vos cuando vas a buscar una nota o querés saber algo sobre alguien en internet, ¿qué haces? ¿Dónde lo buscas? Y te diría que distintos caminos, pero uno que generalmente siempre uso es un buscador, que en este caso es Google. Un buscador. Y si no aparece, vamos a asumir que no existe. Si Google no lo sabe. Yo qué sé, ahí entraría a los diarios o agencias de noticias que busco. Pero me resulta raro porque en general Google siento que busca también ahí, ¿no? Correcto. Estoy medio perdido ahí en esa... Sí, pero esto es importante porque en general los usuarios, los internautas, solemos decir, y ya lo tenemos instalado, de que si Google no lo sabe, entre comillas, sí, entonces no existe. ¿Sí? Entonces ese es un poco es el concepto que hay atrás de los buscadores. Y es un tema que es noticia porque ya hace unos días salió un fallo del Tribunal de Justicia Europeo que favorece a Google. Estamos acostumbrados que en general no lo favorezcan en los últimos años, y en este caso lo favorece a partir de una denuncia que hizo un ciudadano francés que justamente tiene que ver con el derecho al olvido. Él decía, bueno, hay algunas páginas que hablan de mí, y cuando la gente pone mi nombre en el buscador Google, aparecen los links a esas páginas, y yo quiero que eso desaparezca. Y eso, incluso en la nueva regulación de datos personales europea, se llama derecho al olvido. Es borrar cualquier rastro que yo que siento que me está haciendo daño. Uh-huh. Lo cual puede llegar a sonar razonable, ¿sí?, en una primera aproximación. Porque muchas veces lo que hay son calumnias, lo que hay no es solo prensa tradicional, sino blogs, que de repente lo escribió un vecino y terminó hablando mal de mí, o de repente yo aparecí en una nota por error, y yo quiero salir de ahí, porque hoy en día de repente las empresas cuando contratan personal también lo googlean para entender un poquito más el historial de esa persona, eso cada vez está más instalado. Entonces se está jugando mi destino porque aparezco en un buscador. Y eso no es un tema menor. Entonces esto lo que busca es, la ley del olvido es eliminar. Y esto de la ley del olvido no es nuevo, ¿no? Esto viene ya de la época de los romanos. Había condenas a personas que morían, y una de las condenas era que desapareciera todo rastro de monumentos, de inscripciones, incluso usar su nombre para otras cosas. Uh-huh. Hay un autor español que hace una analogía que me gustó mucho, que tiene que ver con la película Coco, no sé si preciosa, muy recomendable para los que no la hayan visto, que la película Coco decía, bueno, en realidad nosotros, los muertos de alguna manera, viven hasta que el último que los recuerda, ¿no? Tal cual. Y eso acá ya no funciona. Eso acá en realidad... Aludiendo a esa película, Juan la ubicaba a veces señalando, es la película en la que lloraste, ¿no, papá? Yo también. Y eso de alguna manera, que varias culturas lo tienen, dejó de funcionar. Nosotros seguimos siempre presentes en los buscadores, vamos a seguir siempre en las redes sociales y demás. Entonces, ¿cuándo tenemos acceso a que nos eliminen? Bueno, en este caso este usuario, este usuario francés, que hizo la petición a una agencia gubernamental francesa, justamente vela por los derechos de los datos personales, le pidió a Google que lo hiciera. Google lo que hizo fue, no eliminó los links,
Google no puede eliminar el contenido de las noticias, no puede hacerlo. No puede entrar al sitio del observador a borrar el nombre. Lo que va a hacer es que no aparezca más el resultado en la búsqueda. Lo cual, por el razonamiento que hicimos al principio, alcanza. Alcanzaría por lo menos en un altísimo porcentaje. Correcto. Google dijo, no, yo eso no lo voy a hacer, lo que voy a hacer es hacer un bloqueo geográfico. ¿Qué es esto? Todas las personas que busquen el nombre de esta persona dentro de Europa, no va a aparecer el resultado. Ahora, si lo hacen por fuera de Europa, el resultado sí va a aparecer. Ajá. A lo cual, esto a la agencia francesa no le alcanzó, le puso una multa, algo así como de 100.000 euros a Google, lo cual para Google, mientras estamos hablando, lo está haciendo, ¿no? Por cada palabra que estoy diciendo, está haciendo 100.000 euros. Y no solo que no lo hizo, sino que eso fue apelación, y a nivel de la Comisión Europea se decidió darle la razón a Google. Pero el por qué se le dio la razón a Google es muy interesante. El tema es el siguiente. Yo voy a leer un pequeño párrafo que si nosotros en Google buscamos Google y derecho al olvido, pero incluimos la palabra Google, va a ir a un formulario donde nosotros podemos solicitar derecho al olvido de nuestro nombre. Ajá. E indicar cuáles son los links que queremos que desaparezcan. ¿Pero qué dice? Dice, al evaluar tu solicitud, dice Google, tendremos en cuenta si los resultados incluyen, los resultados de búsqueda, ¿verdad? Incluyen información obsoleta sobre tu vida privada, así como si existe un interés público en lo que respecta a la información que permanece en los resultados de búsqueda de Google. Por ejemplo, si está relacionada con estafas financieras, con negligencia profesional, con condenas penales o con tu conducta como funcionario público, tanto electo como designado. ¿Qué está diciendo acá? Hay un conflicto entre mi derecho personal a no aparecer más y el derecho a la información del colectivo. Claro. ¿Y qué termina diciendo? Dice, bueno, estas decisiones son difíciles y como organización privada es posible que no nos encontremos en una posición adecuada para decidir sobre tu caso. Están hablando de mi destino, ¿no? Y concluye, si no estás de acuerdo con nuestra decisión, puedes ponerte en contacto con la Autoridad de Protección de Datos local. Claro. Entonces, porque evidentemente es interesante. ¿Qué está diciendo la condena en este caso? La condena está diciendo, hay derecho a información que en algunos casos puede estar por encima del derecho personal de la persona a no, digamos, a ser olvidada en los buscadores. Pero creo que ahí lo trata de explicar. Supongamos que un ministro de obras públicas, ¿no? Resulta en un país meridional de Europa, ¿no? Cometió muchos delitos de corrupción, adjudicando obra pública y quedándose con millonarias coimas en repetidas oportunidades. Estoy razonando por el absurdo, porque su nombre ya alcanzaría tal instancia pública, y que yo, después el tipo dice, quiero que me saques porque resulta que linkeás mi nombre y salen un montón de cosas horribles que evidencian de cuando yo le afanaba a la gente, ¿no? Correcto. Bueno, pero ahí dirás, no, pero está bien que la gente sepa que vos fuiste un loco que usando una agencia de un Estado, un desempeño público, le ocasionaste mucho daño a tu sociedad. Correcto, ¿no? Correcto. Y ese sería... Ese es el razonamiento, y si fuéramos maniqueístas, ese es el razonamiento extremista desde un lado. Desde el otro lado sería, bueno, a ver, si yo aparezco por error en un blog de una persona que habla mal sobre mí, bueno, debería ser un caso fácil de resolver. Sí. Lo que está diciendo Google, que en el medio hay mucho gris. Claro. Que en el medio hay mucho gris, hay muchos casos que no son fáciles de resolver. Y él va diciendo, bueno, si vos no estás de acuerdo con mi decisión, es más, yo voy a hacer el experimento, voy a entrar al formulario y voy a pedir a ver borrar un link a ver qué me dicen. Mío. ¿Lo vas a hacer? Lo voy a hacer. Pero un link determinado de lo... Por ejemplo, vamos a poner algún link de alguna nota, algo por el estilo. Bueno, quiero que esto desaparezca, a ver qué... Y voy a contar al aire después cómo me... buenísimo, me encanta. En todo caso, le digamos a la gente que el Tribunal de Justicia de la Unión... Recordémosle a la gente que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea dictaminó que Google no tiene que aplicar a nivel mundial el llamado derecho al olvido,
por el que los internautas pueden solicitarle al buscador que borre contenidos que les afecten negativamente. Significa que la empresa solo está obligada a eliminar los enlaces relacionados en sus resultados de búsqueda dentro de Europa y no de otros lugares del mundo, si tú o cualquier otro usuario se lo solicita. Acá cuando leí esto me generó una duda en la redacción. Dentro de Europa, si tú lo solicitas viviendo en Europa. Lo que pasa, claro, lo que sucede es que la reglamentación de la cual estamos hablando es europea. Y en el resto de los países ahora estamos copiando, no estamos inspirando fuertemente en ella, pero la regulación inicial, producto de todos los problemas que tuvo Facebook en su momento, con todo este asunto Cambridge Analytica, ¿no? Y la campaña de Trump y demás, es europea y es la más fuerte de todas. ¿Sí? Entonces, se instancia primero en Europa, pero Google rápidamente lo que está haciendo es generando los mecanismos para que sean fáciles de instanciar después en otras regiones del mundo. Acá hay mucho para reflexionar, o sea, esto es la punta del iceberg, pero yo creo que... Sí, claro, nos resta ver cómo esto empieza a aplicarse en la cotidiana vida, ¿no? Ya sea del buscador en sí mismo, sus normas, y después de los miles y miles de millones de hombres y mujeres que ingresamos al buscador, ¿no? Correcto. Es decir, ¿cómo se aplica esto? Porque razonemos por el absurdo. Supongamos que llega un momento en que todos los individuos del planeta solicitan derecho al olvido. Entonces, un buscador no tendría sentido de existir, porque no podríamos encontrar nada, ¿no? Correcto. Pero supongamos, por otro lado, que bueno, que yo soy una persona que no le pagué el crédito no le pagué lo que me fió el almacenero. Sí. El almacenero lo escribió en su blog y además, convengamos que pues esa información se reproduce sin control. Uh-huh. Y cuando me googlean por mi nombre, Sebastián García, aparece, bueno, que en realidad no pago, porque tuve una conducta hace unos años que no pagué. Y esa misma información la usa después la financiera, dice, bueno, no, vamos a negarle el crédito a este señor. Yo tengo derecho al olvido probablemente en ese caso. Y debe haber muchos de esos casos grises, claro, en los cuales tenemos derecho. Pero, ¿qué es lo interesante? Obviamente hoy no va el tiempo para profundizar en este tema, pero lo primero es, ¿qué poder se le está asignando a una empresa privada sobre nuestro destino? Uh-huh. Porque acá Google lo que está diciendo, entre líneas en lo que acabamos de leer, es voy a hacer lo que pueda. Y si no puedo hacer la denuncia, y vemos qué pasa. Bueno, es que creo que se ampara también, digamos, junta cierto vientito en la camiseta, porque el fallo, en líneas generales, se puede decir que salió a su favor, ¿no? Correcto. Entonces tampoco se siente tan correcto presionado. Que eso le da, le genera, bueno, Google ya tiene su ego, no es necesario no mencionarlo, pero le genera obviamente un poder enorme sobre el destino de cientos de millones de personas en el mundo. Y por otro lado, el olvido ya no es como en Coco. Ya la memoria universal de todos los seres humanos está registrada para siempre en Internet. Y no es fácil salirse de ahí. En todo caso, lo que comenté recién, omití decir que cité como fuente la BBC, que bajo el título Derecho al olvido, Google gana una batalla legal y no tendrá que eliminar los enlaces en todo el mundo. Bueno, también se puede leer un poquito al revés, ¿no? Pero sí los tiene que eliminar en Europa, ¿no? Pero sí los tiene que eliminar bajo este supuesto, ¿verdad? Bajo este supuesto de que hay que analizar cada caso. Claro. Acá no hay inteligencia artificial suficiente como para resolverlo de manera automática. No es que nosotros cargamos un formulario de Google y automáticamente se decide si se elimina o no el link. Eso tiene que hacer un ser humano, que está cargado de prejuicios, que está siguiendo un procedimiento escrito por una compañía norteamericana. ¿Qué criterios se juegan? Por eso me parece que la presentación de abogado en este caso venía bien. Esto es más por un abogado que para un ingeniero. Tenés razón. En todo caso, ingresen al buscador, los buscadores, y van a ver que son casi infinitos los distintos comentarios, alusiones o referencias al derecho al olvido que existen, ¿no? Correcto, y es un punto para reflexionar. Y me parece interesante que da la sensación que es un puntapié inicial de un partido que puede ser muy largo
Y que andás a ver qué derivaciones toma, ¿no? Correcto, y recién está apareciendo, digamos, material de análisis crítico sobre este tema, que es muy interesante, y a los oyentes que les interese se los recomiendo, porque además es un tema de acceso general, no es un tema ingenieril ni de derecho. Yo creo que es para que todos estemos informados y al tanto de lo que está pasando. Bueno, Sebastián, muchas gracias como siempre y nos reencontramos más temprano que tarde, ¿sí? Gracias a vos, Ale. Sebastián García Parra, el también ingeniero, investigador y docente, en su columna Inteligencia Artificial, el derecho al olvido. Si usted quiere volver a escuchar esta charla o no pudo hacerla en vivo, recuerde que puede ingresar a nuestro canal YouTube La Mañana en Camino y allí podrá acceder a escuchar esta y todas las charlas que tenemos con nuestros invitados o nuestros columnistas. Estamos en el 98.7, estamos poniendo La Mañana en Camino.